Mis profesores decían que era lento para pensar, pero solo estaban molestos porque yo no pensaba exactamente en lo que ellos querían, para seguir órdenes en vez de pensar creativamente, pues la prioridad de la escuela era hacer obreros y soldados obedientes. El punto es, cada uno tiene un cerebro diferente, pero el sistema escolar los trata como si fueran todos iguales. No deberían enseñarles qué pensar, sino cómo pensar. Seguirán aprendiendo mucho después de la escuela. Es cierto, muchas cosas geniales no las he aprendido en la escuela. Precisamente, las aulas no hacen falta cuando aprender te encanta. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, pasará toda su vida creyendo que es estúpido. El punto es, no todos aprendemos igual. Si haces tu mejor esfuerzo en la escuela y aún te cuesta, no significa que no seas inteligente. Solo necesitas una oportunidad de aprender de una manera que coincida con tu increíble cerebro. Puntito, raya, palito, raya. Puntito, raya, palito, raya. Palo, raya, palo, palo. Palo, raya, palo, palo. ¿Qué es lo que ven los químicos en todos estos zigzags y figuras? A esto se le llama representación de esqueleto o fórmula esqueletal, y representan la molécula de un compuesto químico formada en su mayoría por carbono e hidrógeno. Un átomo de carbono forma 4 enlaces, y en química orgánica es muy común que esos 4 enlaces los forme con hidrógenos. Pero así como los forma con hidrógenos, también tiene la capacidad de formarlos entre carbonos. Entonces, cuando vemos estas madres, lo que estamos viendo son átomos de carbono enlazados entre sí. Y vas a decir, pero ahí yo no veo ningún carbono como en los de acá de este lado. Pues justamente es por eso lo que busca esta representación es facilitar el representar una molécula, para no tener que escribir todos los carbonos ni todos los hidrógenos. Aquí cada inicio de línea o cada vértice representa un carbono. Por ejemplo, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Además, damos por hecho de que cada carbono que existe en la cadena tiene los hidrógenos suficientes para completar sus 4 enlaces. Por ejemplo, si pudiéramos ver los carbonos de esta cadena, podemos observar que este carbono está utilizando un enlace para unirse con el otro carbono. Por lo tanto, ya nada más le quedarían 3 enlaces disponibles para unirse con hidrógeno. A este carbono que está aquí únicamente le quedan 2 enlaces disponibles para unirse con hidrógeno, porque ya está utilizando este enlace para unirse con este carbono y este para unirse con este, o sea, tiene 2 ocupados y 2 para hidrógeno. Este tendría 2 hidrógenos, este 2 y este 3 hidrógenos. Una figura como esta que dices, ese güey es un hexágono, pues sí, en matemáticas o en geometría es un hexágono, pero en química es un ciclohexano, que aquí tengo un carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono y otro carbono. Son 6 carbonos en total, cada uno con sus hidrógenos correspondientes para formar 4 enlaces. Este tendría 2 hidrógenos, este tendría 2, 2, 2, 2 y 2. Es bien importante saber que en este tipo de representaciones omitimos los átomos de carbono y sus enlaces con hidrógenos. Pero si tenemos un átomo que es diferente al carbono, por ejemplo aquí el oxígeno, sí tenemos que dibujarlo. Entonces recuerda que cuando veas este tipo de representación estás viendo carbono. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto en representación de esqueleto, lo que tendría que hacer es dibujar 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Aquí estaría uno con sus 3 hidrógenos, otro con 2 hidrógenos, otro con 2 hidrógenos y el último con 3 hidrógenos. Sobresale, ven ese padrino. Vamos a nombrar este compuesto en corto. Primero tenemos que encontrar la cadena de carbonos con mayor longitud. En este caso tenemos 2, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la otra sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las dos cadenas tienen 9, pero si por ejemplo yo agarro la cadena que está aquí, únicamente me quedarían 1, 2, 3 ramificaciones. Si tomo la que está así, me quedarían 1, 2, 3 y 4 ramificaciones. Entonces voy a tomar esta. Siempre voy a tomar la que tenga más ramificaciones y el carbono número 1 siempre va a ser el carbono que esté más cerca a una ramificación. En este caso es este. ¿Por qué? Porque tengo 1 y al segundo carbono ya tengo una ramificación. Si empiezo por este sería 1, 2 y hasta el tercer carbono tendría la ramificación. Por eso empezamos por este lado. Como es un alcano con 9 carbonos, el prefijo para 9 carbonos es non y la terminación es ano. Por lo tanto es un nonano. Y todo lo que queda fuera de la cadena principal, o sea esto, esto
y esto son sustituyentes alquilo. Este güey que está aquí es un sustituyente de un carbono, por lo tanto va a ser un metil. Acuérdate que para un carbono el prefijo es met y para los sustituyentes la terminación es il. Este güey que está acá también es de un carbono, también es un metil. Este güey de acá es de 1, 2, para dos carbonos el prefijo es et, sería un etil. Y por último este güey serían 1, 2, 3, 4 carbonos. Para 4 carbonos el prefijo es but, sería un butil. Y en corto empezamos nombrando los radicales empezando por orden alfabético, por lo tanto iría primero el butil. Sería 5 butil, el 5 es porque en la cadena principal el butil está en el carbono número 5. Y fierro, el que sigue es 4 etil, sigue la E en orden alfabético y acuérdate que el 4 es porque en la cadena principal el etil está en el carbono número 4. Estos dos güeyes, los metilos, como son iguales, los vas a agrupar en una sola parte. Primero vas a poner dónde están, en el 2 y en el 7, vas a poner 2,7 y luego vas a poner di, que indica la cantidad de metilos que tienes, o sea 2. Ya nada más le pones metil, sería 2,7 dimetil. Y en corto, padrino, finalizas con el nombre de la cadena principal, que es un nonano. Entonces este güey se llama 5 butil 4 etil 2,7 dimetil nonano. Sobresalivan ese, padrino. Si se puede también al revés. Por ejemplo, tenemos 3,5 dietil 2,6 dimetil heptano. Empezaríamos por lo último, por esta parte que sería heptano. Esta madre me marca la cadena principal. Entonces yo dibujaría una cadena de 7 carbonos. Acuérdate que el prefijo hept quiere decir 7 carbonos. Los dibujas en corto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada madrecita de estas es un carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De aquí te vas al principio que dice 3,5 dietil. O sea que en el carbono 3 y en el carbono 5 va a haber un etil en cada uno. Por eso dice dietil. Di quiere decir 2 etilos. ¿Dónde? Uno en el 3 y uno en el 5. Tú cuentas a partir de un extremo. 1, 2, 3 y aquí en este carbono va a haber un etil. Acuérdate que el prefijo et quiere decir 2 carbonos, entonces vienes y pones 2 carbonos. 1, 2. Ya había otro en el 5, este güey era el 3, entonces 4, 5 y aquí pones el otro etil también de 2 carbonos. Acuérdate por qué 2, porque es et. Et quiere decir 2 carbonos. 1, 2. Hasta aquí ya tienes esta parte que es 3,5 dietil. Nos faltaría 2,6 dimetil. Es parecido a este güey también. ¿Por qué? Porque tienes dimetil, o sea, tienes 2 metilos. ¿Dónde están esos 2 metilos? Uno en el carbono 2 de la cadena principal y otro en el carbono 6 de la cadena principal. Acuérdate que met quiere decir un carbono, es el prefijo para un carbono. Entonces, en el 2 vas a poner un carbono y en el 6 también. Vas a contar 1, 2 y aquí vas a poner un carbono que está aquí. Y luego te vas hasta el 6. 3, 4, 5, 6 y aquí pones el otro güey de un carbono. Y esta sería la estructura para el 3,5 dietil 2,6 dimetil heptano. ¿Sobresalió en ese, padrino? Alqueninos o alqueninos, te vas a topar con dobles y triples enlaces. Y tu cadena principal va a ser esa, la que contenga los dobles y triples enlaces. Los enlaces múltiples tienen que tener los localizadores más bajos posibles. En este caso, si cuento de aquí, un enlace triple me queda en el carbono número 1, el doble en el 4 y el otro triple me queda en el 7. Si empiezo a nombrar por aquí, el triple me queda en el primero, el doble en el 4 y el otro triple en el 7, o sea que es igual. Pero la cadena principal tiene este sustituyente, que es un sustituyente de 4 carbonos, o sea un butil. But de 4 carbonos, terminación il de los sustituyentes alquilo. Como los enlaces múltiples me quedan igual en un lado y en otro, tengo que ver qué numeración hace que el sustituyente me quede en un localizador más bajo. Si checamos esta, me queda en el 4, si checamos la otra, me queda en el 5. Entonces me quedo con esa. Y ahora sí empezamos a nombrar, empezando por los sustituyentes. Primero voy a nombrar el butil, 4 butil. Luego voy a poner cuántos carbonos tiene la cadena principal, en total son 8. Entonces voy a poner oct. Ahora voy a decir dónde están los enlaces múltiples junto con sus terminaciones. Recordemos que para los dobles enlaces es eno y para los triples enlaces es ino. Primero nombro los dobles enlaces. Podemos ver que aquí el doble enlace está en el carbono número 4. Entonces pongo 4en y luego ya nombro los triples enlaces. Uno está en el carbono 1 y el otro está en el carbono 7. 1,7. Y como el triple enlace se repite 2 veces, voy a poner di para decir que son 2 triples enlaces. Y luego ya nada más lo finalizo con ino. El nombre de esta madre sería 4 butil oct 4en 17 diino. ¿Sobresalió bien ese, padrino?
Vamos a hacer la estructura del 2-etilbutano 1,4-diol. En corto, empezamos por la cadena principal, que sería esto, es un butano. ¿Qué es un butano? Si checamos nuestra tabla, but es el prefijo para 4 carbonos, entonces empezamos poniendo 2, 3, 4. Luego nos vamos a esta parte de aquí que dice 1,4-diol. Ol me dice que el compuesto es un alcohol, por lo tanto tiene el grupo funcional hidroxilo. Di me dice que son 2 grupos hidroxilo. Y 1 y 4 me dice que están en el carbono 1 y en el 4 esos grupos hidroxilo. O sea, en el primer carbono y en el último. Entonces vengo al primer carbono y hago un enlace y pongo el grupo hidroxilo. Vengo al último carbono, hago un enlace y pongo el grupo hidroxilo. Y la numeración me quedaría 1, 2, 3, 4. Y ya por último hacemos la parte que dice 2-etil. Et quiere decir 2 carbonos y esos 2 carbonos están en el carbono 2 de la cadena principal. Entonces buscamos el carbono 2 de la cadena principal y ahí enlazamos el etilo. Y esta sería la estructura del 2-etilbutano 1,4-diol. Sobresalivense, padrino. Vamos a hacer la estructura de este compuesto en corto. Si te fijas, este güey es un alcohol. ¿Cómo sabes que es un alcohol, perrín? Por esta terminación, ol. Este güey me dice que es un alcohol. Y si es un alcohol, va a tener el grupo funcional hidroxilo, que es este que está aquí. También aparece in y en, y esas son las referencias para los dobles y los triples enlaces. En es para los dobles, in es para los triples. O sea que en la estructura, aparte de tener el grupo hidroxilo, también voy a tener dobles y triples enlaces. En es para los dobles, in es para los triples. Y esta madre de aquí me indica el número de carbonos que va a tener la cadena principal. Si te fijas dice X. Si nos vamos a la tabla, el prefijo X es para 6 carbonos. Entonces en corto, padrino, dibujamos los 6 carbonos. Serían 2, 3, 4, 5, y aquí en vez de darle para arriba le vas a dar para abajo 6. Le dimos más para abajo para poner el 1 in. ¿Qué era in? Triple enlace. Yo puse aquí mi triple enlace. Entonces, como dice 1 in, este güey va a ser el carbono 1. Está el 2, no va a estar hasta acá, va a estar donde termine el triple enlace. O sea, aquí 2, y luego 3, y luego 4, 5 y 6. Luego en el carbono 4 está el en. ¿Qué era en? El doble enlace. Entonces en este güey haces el doble enlace del carbono 4 al carbono 5. Acuérdate que tiene que ser de aquí hacia acá, porque si lo pones de aquí hacia acá quiere decir que está en el carbono 3 y aquí te está especificando que está en el 4. Hasta ahorita ya tenemos la parte de X4 en 1 in. Nos falta la de 3 ol. Eso quiere decir que en el carbono 3 está el alcohol, o sea, el grupo hidroxilo. Entonces en el carbono 3 de la cadena principal voy a poner el grupo hidroxilo. Y ya quedó esta sería la estructura para el X4 en 1 in 3 ol. Sobresaliven ese, padrino. Te va uno de aldehídos. En corto, primero tienes que encontrar tu cadena principal y esta va a ser la más larga que contenga los grupos aldehídos. Como puedes ver, esta cadena de 6 carbonos es la más larga que contiene los grupos aldehídos. Tengo 2 grupos aldehídos, este que está aquí y este que está acá. Siempre el carbono número 1 va a ser donde esté un grupo aldehído. En este caso es este. ¿Por qué? Porque después de este me queda más en corto un sustituyente que vendría siendo este. 1, 2 y al tercero me queda el sustituyente. Si empezara por este lado me quedaría más lejos, sería 1, 2, 3, 4. Entonces por eso se elige este lado. Y en corto, todo lo que me queda fuera de la cadena principal es un sustituyente. En este caso es este güey, que es un benceno. Pero cuando el benceno está como sustituyente se llama fenil. Vamos a empezar nombrando los sustituyentes. Sería entonces 3-fenil. Nuestra cadena principal es de 6 carbonos, por lo tanto es un hexano. Después de que pongamos el 3-fenil, o sea el sustituyente, ponemos el nombre de la cadena principal, hexano. Como la cadena tiene 2 grupos aldehídos, 1, 2, entonces utilizaríamos el prefijo di. La terminación para un aldehído va a ser al. 3-fenil porque el fenil está en el carbono 3 de la cadena principal que contiene los grupos aldehídos. Hexano porque la cadena que contiene los grupos aldehídos tiene 6 carbonos y el prefijo para 6 carbonos es ex. Di porque tiene 2 grupos aldehídos, 1, 2. Y la terminación al, que es la terminación de los aldehídos. Entonces este güey sería un 3-fenil hexanodial. Sobresaliven ese, padrino. Vamos a nombrar este compuesto en corto. Lo primero es encontrar la cadena principal, que es esta que está aquí de 6 carbonos. ¿Por qué se eligió esta? Porque tiene la mayor cantidad de enlaces múltiples. Aquí tenemos un enlace triple y aquí tenemos un enlace doble. Entonces es la más larga que contiene los dobles y triples enlaces. Además, dentro de la cadena tenemos este grupo funcional carbonilo que está formando una cetona. Por lo tanto, la terminación del compuesto va a ser ona. El triple enlace se nombra como in.
y el doble enlace se nombra como en. Podemos ver que en el carbono 5 de la cadena principal tenemos un sustituyente de 2 carbonos y el prefijo para 2 carbonos es et. Como es un sustituyente alquilo, la terminación va a ser il. Entonces en el carbono 5 tenemos un etil. La cadena principal en total tiene 6 carbonos, por lo tanto el prefijo para 6 carbonos es ex. Y ahora sí, para nombrarlo, primero va el sustituyente etil, después la cadena principal, después el doble enlace, luego el triple enlace y al final el grupo funcional. Entonces me quedaría 5-etil porque el etil está en el carbono 5 de la cadena principal, después el prefijo ex, que me dice cuántos carbonos tiene la cadena principal, en este caso 6. Luego el doble enlace que está en el carbono 5, por lo tanto sería 5en. Y luego el triple enlace que está en el carbono 3, que sería 3in. Por último el grupo funcional que le da la terminación ona, que está en el carbono 2 de la cadena principal, por eso va a ser 2ona. Entonces el nombre para este güey sería 5-etil ex 5en 3in 2ona. ¿Sobresale ese, padrino? Vamos a hacer la estructura de este compuesto en corto. Tenemos 4-etoxi 5-fenil 3-oxoheptanal. En corto, empezamos por la cadena principal. Puedes ver que aquí dice heptan. Hept quiere decir 7 carbonos. Si checamos nuestra tabla podemos ver que hept es el prefijo para 7 carbonos. An me dice que estos 7 carbonos van a estar enlazados mediante enlaces sencillos. Entonces dibujamos los 7 carbonos, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7. La terminación al me dice que es un aldehído, por lo tanto va a haber un grupo carbonilo, ya sea en este carbono o en este. Yo voy a ponerlo en este. Pongo mi grupo carbonilo recordando que es el carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno. El hidrógeno no se pone, se sobreentiende que aquí hay uno. Una vez que asignas tu grupo carbonilo, este güey va a ser tu carbono 1 y de ahí sigues la numeración hacia acá. Y luego te vas a los sustituyentes, aquí dice 4-etoxi, buscas el carbono 4 y haces un etoxi. Et quiere decir 2 carbonos, oxi quiere decir oxígeno, entonces aquí vas a poner un oxígeno y aquí vamos a unir 2 carbonos. Y luego tenemos 5-fenil, te vas al carbono 5 y haces un fenil. Acuérdate que esa madre es un benceno que está actuando como sustituyente, entonces lo dejas caer aquí. Y luego dice 3-oxo, ese güey es un oxígeno que está unido al carbono 3 mediante un doble enlace, entonces ponemos doble enlace y un oxígeno. Y esta sería la estructura para el 4-etoxi 5-fenil 3-oxoheptanal. ¿Sobresalió en ese, padrino? ¿Cómo diferenciar un aldehído de una acetona? En corto, padrino, a estos dos compuestos, a los aldehídos y las cetonas, los forma el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es este güey que está aquí, es un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno. Si te fijas, este lo tiene y este también lo tiene. Y vas a decir, ah, chinga, entonces ¿cuál es la diferencia? Pues si te fijas aquí, tengo un hidrógeno y acá no. Entonces, acuérdate, el grupo carbonilo nada más es esta parte de aquí. A los aldehídos y a las cetonas los forma el grupo carbonilo. Entonces, para diferenciarlos, vamos a ver qué es lo que se está enlazando a ese grupo carbonilo. Por ejemplo, en el aldehído, por este lado se enlaza un hidrógeno y por este lado se enlazan más carbonos. Esta R significa más carbonos hacia acá. Y para las cetonas tenemos el mismo grupo carbonilo, pero lo diferente es que se está enlazando al carbono que está formando el grupo carbonilo. Son más carbonos de este lado y más carbonos de este lado. ¿Cómo se ve esto en un compuesto? Vamos a ver este que está aquí. Si te fijas, aquí tengo el carbono que está formando el grupo carbonilo, porque está unido mediante un doble enlace al oxígeno y con el otro enlace se une al hidrógeno. Este enlace que está acá está unido a más carbonos, vendría siendo la R, y se parece a esta estructura que tengo aquí. Por un lado hidrógeno, por el otro lado más carbonos y el doble enlace con el oxígeno. Por eso este güey es un aldehído. Si vemos este otro compuesto que está acá, el grupo carbonilo está aquí. Este es el carbono del grupo carbonilo. Tenemos el doble enlace hacia el oxígeno. Por este lado tenemos más carbonos y por el otro también tenemos más carbonos. Entonces se parece a este güey de aquí, por eso es una acetona. Una manera rápida de diferenciarlos es dónde está el grupo carbonilo. Si está en el extremo de una cadena, ya sea aquí o acá, va a ser un aldehído. Pero si está en uno de los carbonos que no son los extremos, por ejemplo este o este, va a ser una acetona. Ahora, para los ciclos, si el carbono que está formando el grupo carbonilo forma parte del ciclo, el compuesto va a ser una acetona. ¿Por qué? Porque dijimos que el carbono está unido a más carbonos por estos lados y mediante un doble enlace al oxígeno. Si te fijas, aquí se cumple esta estructura. Doble enlace oxígeno, hacia este lado más carbonos y hacia este lado más carbonos. Entonces por eso es una acetona. Para que sea un aldehído tendría que estar como este güey de aquí. El carbono que está formando el grupo carbonilo está fuera de los carbonos que forman el ciclo. Por ejemplo, este está aquí. Entonces aquí se cumple el doble enlace oxígeno y hacia el otro lado hidrógeno y hacia el otro lado carbonos. Se cumple esta estructura que está aquí.
Entonces, para que sea aldehído, el grupo carbonilo tiene que estar en los extremos de la cadena de carbonos, ya sea aquí, aquí o en los dos. Para que sea una acetona tiene que estar en los carbonos que no sean los extremos. Por ejemplo, puede estar aquí, aquí o aquí. Si es un ciclo, para que sea aldehído, el grupo carbonilo tiene que estar fuera de los carbonos que forman el ciclo. Para que sea una acetona, el carbono del grupo carbonilo tiene que estar dentro del ciclo. Sobresalió en ese, padrino. Vamos a hacer la estructura del 3-hidroxi 4,6-dimetil 5,1-metiletilooctandosona. En corto, empezamos por lo último, lo que dice octandosona. Con esto te das cuenta de que es una cadena de 8 carbonos porque oct es el prefijo para 8 carbonos y que en el carbono número 2 va a estar unido un oxígeno porque el compuesto es una acetona. En corto dejas caer 8 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habíamos dicho que en el carbono número 2 es donde va a estar el oxígeno porque es donde se forma el grupo carbonilo de la acetona. Cuentas 1, 2 y aquí haces doble enlace y oxígeno. Una vez puesto el oxígeno, tu numeración de carbonos quedaría así. Y dejas caer los sustituyentes empezando por acá, dice 3-hidroxios. En el carbono número 3 vas a poner un enlace y un grupo hidroxilo. 4,6-dimetil, o sea, en el carbono 4 un metilo y en el carbono 6 otro metilo. Por último tenemos un sustituyente en el carbono número 5 de la cadena principal, pero ponte al tiro con este. Cuando el sustituyente viene entre paréntesis vas a empezar a hacer lo que dice al último, o sea, primero el etil en el carbono 5. Entonces vienes al carbono 5 y dejas caer un etilo. Y luego vas a enumerar los carbonos del sustituyente que acabas de poner. El carbono que se enlaza a la cadena principal va a ser el carbono 1 y entonces este güey va a ser el carbono 2. En corto, nos vamos a donde dice 1-metil. Y esto quiere decir que en el carbono 1 del etilo está unido un metilo. Ya nomás vienes y dejas caer aquí en el etilo un metilo. Y esta sería la estructura para el 3-hidroxi 4,6-dimetil 5,1-metiletiloctandosona. ¿Sobresalió en ese, padrino? Vamos a nombrar este compuesto en corto. Podemos ver que tenemos varios grupos funcionales. Tenemos el de las cetonas, el de los alcoholes y el de los ácidos carboxílicos. Si checamos la tabla de prioridades de los grupos funcionales, podemos ver que de estos 3 grupos funcionales, este tiene mayor prioridad, el de los ácidos carboxílicos. Por lo tanto, este y este van a pasar a ser sustituyentes. Y el compuesto va a ser un ácido carboxílico, por lo tanto va a empezar con la palabra ácido. Como el grupo carboxilo es el principal, entonces el carbono que está aquí va a ser el carbono 1, este va a ser el 2, este el 3, este el 4, este el 5 y este el 6. Tenemos una cadena en total de 6 carbonos. Al ser un ácido carboxílico, la terminación del nombre del compuesto va a ser oico. Y a estos dos grupos que dijimos que no son los principales se les van a nombrar como sustituyentes. Al de las cetonas se les dice oxo y al de los alcoholes se les dice hidroxi. Entonces primero pondríamos ácido y después los sustituyentes en orden alfabético. El primero sería el hidroxi, sería entonces ácido 2-hidroxi. Acuérdate, el 2 es porque está en el carbono 2 de la cadena principal. Por lo tanto, el otro sería 3-oxo porque está en el 3 y es oxo. Luego la cadena principal de carbonos, que son estos 6 güeyes que están aquí. El prefijo para decir 6 carbonos es ex, por eso sigue después hexan. Analizamos con la terminación que habíamos dicho, o sea, oico. Entonces el nombre para este compuesto sería ácido 2-hidroxi 3-oxohexanoico. ¿Sobresalió en ese, padrino? ¿Cuántos carbonos tiene esta cadena lineal en zigzag? 5, 10, 15, 20. Además, según la nomenclatura IUPAC, ¿cómo lo nombraríamos? Dodecano, pentadecano, quintodecano, cincodecano.